Nos vamos hasta el Parque Miguel Servet de Huesca. Estos días, concretamente esta tarde, entre las casetas de la Feria del Libro, encontramos todo un espectáculo de magia, que por lo que vemos está muy concurrido, Laura. Pues concurrido no, Ana, concurridísimo, porque la verdad es que hay un montón de niños que se lo han pasado de momento pipa con el mago Eli que tengo aquí a mis espaldas. Y ha hecho unos cuantos trucos de magia y yo le voy a preguntar si es un mago de verdad, y como tenéis mucha relación con los medios de comunicación, ¿podrías hacer aquí un truco en directo? Algo, a ver, ¿qué? Saltaría más. A ver, mira, lo que quiero es que te concentres. Estira tu mano. ¿Cuántas monedas tenemos ahí? 3. Hay 3 monedas. 3 euros, mira, Ana. Vale, pues concéntrate. Una moneda. ¿Cuántas monedas hay ahí? Hay una. ¿Seguro? Sí. Una moneda, efectivamente, hay una moneda. Veo que estás atenta. Segunda moneda, la echamos a la mano. Y la tercera, quiero que veas que me la he echado al bolsillo. ¿Cuántas nos quedan ahí? 2. 2. Sopla. Que nos quedan 3. 3. Pero espera, concéntrate un momento, a ver. ¿Multiplicas el dinero? Concéntrate. Una moneda va allí. ¿Hay 2 monedas? Sí. ¿Seguro? Sí. Me las paso de mano, ¿ves? Sí. Y ahora me las vuelvo a echar a la hucha. Y la tercera moneda me la he echado al bolsillo. ¿Me la he echado al bolsillo? Sí. ¿Cuántas hay? 3. 3 porque sabes que soy mago, ¿no? ¿Eh? Bueno, vale, 2, venga. Sopla. Hay 3. 3. Pero espérate, que la cosa no acaba allí. Porque mira, hay 2 monedas aquí. Sí, ¿Seguro? sí. Me las paso de mano. Y la tercera me la he echado al bolsillo. ¿Cuántas nos quedan? 2. Sopla. Mira, que ya no quedan monedas, chica. Al final te quedaste sin monedas, Oye, Laura. Ana, no me he quedado con nada, ni 1 euro, ni 2, ni 3. Este truco es muy viejo. Que es muy viejo. Este truco es muy viejo, Ana, ¿o no? Haznos, Me callo, haznos otro truco. ¿Otro truco? Otro truco. Pero bueno, a ver, otro truco. A ver, ¿ves esta moneda? La veo. ¿La ves? Vale, a ver, necesito un vaso. Pásame ese vaso de ahí. A ver, el vaso, ayudantes de mago y todo. Cógeme este vaso. Sujétalo así, ¿vale? Porque yo, mira lo que voy a hacer, ¿ves? Cojo la moneda, la cogemos y lo que hacemos es, ¿ves? Damos un golpecito y la moneda nos cae dentro. ¿Pero lo que le has metido por el culo del vaso? Hombre, claro. ¿Será posible? ¿Hay aquí algún agujero? Eres una incrédula de Laura. Ah, pues oye, que la moneda ha entrado. Ana, esto es magia de verdad, ¿eh? En vivo y en directo. Bueno, yo les voy a preguntar a estos niños qué tal se lo han pasado. Bien. 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 Es una buena forma de merendar y pasárselo bien con la magia a la vez, ¿no? Me lo he pasado bien. ¿Qué has visto? ¿Que ha hecho mucha magia este señor? Sí, ha hecho mucha magia y ha sacado un periquito. ¿Que ha sacado un periquito? ¿Ha sacado un periquito? ¿De dónde ha sacado un periquito? De su pañuelo. De un pañuelo Ana ha sacado un periquito. Yo les voy a preguntar, a ver si me encuentro algún padre por aquí cerca que me sepa decir, pues que venir al parque con los niños es una buena opción, siempre si hay magia además, ¿no? Sí, ¿Tú lo has visto también, el truco de magia? sí, sí. ¿Y qué tal? Bien, fenomenal. Sí, ¿Y estas niñas? ¿Qué tal se lo han pasado esta tarde? Pues hemos visto... Hemos visto que ha sacado un periquito, que ha sacado monedas de la nariz y de las orejas de los niños, que ha hecho a un padre mantener durante 1 hora y media, Ana, una caña en lo alto, y a estas mamás que tengo aquí detrás, a ver si me saben decir qué tal el espectáculo de magia de esta tarde. Muy bien, ha estado muy divertido. ¿Suelen traer a los niños a esta ludoteca o no? Sí, todos los días que hay cosetas los traemos. Me imagino que es una buena forma de disfrutar del buen tiempo que empieza ahora y que los niños ya no tienen tanto ajetreo en clase, así que yo me voy a quedar aquí, Ana, porque ahora empiezan unos talleres de magia que a ver si se me pega algo.